Continuamos esta mañana con el estudio que hemos venido teniendo acerca de algunas herejías en la iglesia. La herejía que vamos a estudiar esta mañana se llama el modalismo. El modalismo es la que vamos a estar estudiando esta mañana. El modalismo, para que tomen nota, es una herejía que niega las personas individuales de la Trinidad. ¿Qué quiero decir con esto? Para ellos, los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo son un simple modo o una manifestación, digámoslo así, de Dios. ¿Okay? No son personas, sino que son una manifestación de un Dios. Hay veces se manifiesta como Padre, hay veces se manifiesta como Hijo, y hay veces se manifiesta como Espíritu Santo. Sostiene que hay un Dios que puede ser designado por tres diferentes nombres. Es muy importante que pongamos atención esta mañana porque esta herejía persiste al día de hoy. Entonces, eso es algo que llama muchísimo la atención y vamos a estar viendo cómo al día de hoy tenemos iglesias que creen esto, que vamos a estar viendo. Entonces, sostienen que Dios puede ser designado por tres diferentes nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo en diferentes momentos. Pero estos tres no son personas distintas, sino que son diferentes modos de un solo Dios. Por eso se llama modalismo. Viene de modos, son modos de un solo Dios. Por lo tanto, Dios va a ser llamado Padre cuando estemos hablando de la creación, cuando estemos hablando de la ley en el Antiguo Testamento, todo, ahí a Dios se le conocía como Padre. Vamos a ver al Hijo encarnado en Jesucristo, pero es el mismo Dios. Y una vez que Jesús asciende al cielo, a partir de ahí Dios va a tomar el modo de Espíritu Santo, que es el que está ahora en la iglesia. Así lo ven ellos, estos modos, digámoslo así, de Dios. Un término que se usa muy comúnmente en el modalismo es manifestaciones, o sea que Dios tiene manifestaciones como Padre, manifestación como Hijo y manifestación como Espíritu Santo, pero que simplemente se muestra de una manera diferente. Veamos un poquito de historia de esta herejía. Esta herejía también se le ha conocido como sabelianismo. Sabelianismo se le ha conocido a la herejía del modalismo. Esto en relación con un señor que se llamaba Sabelio. Por eso se le conoce como sabelianismo. Era un teólogo y un sacerdote que vivió en el siglo III. Sabelio. Sin embargo, parece ser que él no es el que origina, ¿verdad? esta herejía. Él también retoma unas ideas de un hombre que se llamaba Praxias. Praxias vivió o manifestó, digamos, esta herejía alrededor del año 190 después de Cristo. Vean qué reciente. Después, ¿verdad?, de los tiempos que Cristo estuvo acá en la tierra, en el 190 tenemos esta herejía de Praxias. Y vean qué interesante esto que les voy a decir. Praxias inicia esta herejía o plantea este entendimiento, digámoslo así, acerca de Dios a partir de un conflicto que había con los gnósticos en ese momento, tratando de atacar, digamos, la herejía de los gnósticos. Los gnósticos, ¿qué enseñaban? Ellos decían que el verdadero Dios era imposible conocerlo, o sea, que nosotros no podíamos conocer a Dios. Está tan lejos de nuestra posibilidad de conocerlo que Dios no puede ser conocido, que Él está absolutamente alejado del hombre. Pero entonces, inicialmente, combatiendo esta herejía, Praxias cae en la herejía modalista. En lugar de permitir que sea la enseñanza equilibrada de la palabra de Dios la que lo hubiera guiado, Praxias lo que cae es en el extremo opuesto de lo que planteaba el gnosticismo. La enseñanza gnóstica decía que el hombre no puede saber nada del verdadero Dios, pero Praxias, ¿qué va a argumentar? Que el hombre lo puede conocer todo de Dios. O sea, los gnósticos están en un extremo, no podemos conocer nada de Dios. Pero Praxias va a decir, no, nosotros tenemos que racionalmente, o sea, con nuestra razón, con nuestro entendimiento humano, vamos a poder conocer todo de Dios. Ese es el extremo opuesto en el que cae Praxias por tratar de combatir la herejía de los gnósticos. Frente a la negación gnóstica de la deidad de Cristo, Praxias terminó por hacer de Cristo todo lo que Dios es. Entonces, los gnósticos negaban que Cristo fuera Dios. Pero Praxias va a resumir en Cristo todo
lo que es Dios, diciendo que es uno solo. Igual con el tema de los modos. Enseñando así que el Padre, que también era el mismo Cristo, es quien muere en la cruz. Entonces eso va a tomar un nombre que es un poquito complicado, se llama patripacianismo. Patripacianismo, o sea que el Padre padeció. Ese es el término que agarró esa herejía. Sabelio, que él retoma las enseñanzas de Praxeas, él insiste en una visión unitaria, o sea, de uno, estricta de Dios, visión unitaria. Una persona con 3 nombres. Enseñó que los 3 nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eran siempre 3 modos de revelación. Es decir, era como un actor antiguo, ¿verdad? Que en una escena salía con una máscara, en la siguiente escena salía con otra, y en una tercera escena con otra. Pero que era el mismo actor actuando con diferentes máscaras. Entonces, en este caso, es el mismo Dios actuando con diferentes modos. La única persona de Dios se ponía 3 máscaras diferentes en su trato con el hombre. Cuando Sabelio llega a Roma, recuerden que Sabelio es un sacerdote, es un teólogo, él llega a Roma, él conoce a un obispo, al obispo de Roma en ese momento que se llama Ceferino, que los católicos romanos consideran a Ceferino uno de sus papas, digamos, de la historia. Tiene ahí un buen contacto con este Ceferino y se involucra porque Ceferino está teniendo en ese momento una batalla para combatir a los adopcionistas. Vean qué interesante. Precisamente la semana pasada vimos el adopcionismo, ¿verdad? Recuerden que los adopcionistas eran aquellos que enseñan que Jesús era un hombre normal y que fue adoptado como el Hijo de Dios, o sea que a partir de ese momento es que es considerado Hijo de Dios, en ese momento en la adopción, en el momento de su bautismo, fue lo que vimos la semana pasada. Ceferino, que era el obispo de Roma, está combatiendo a los adopcionistas, porque consideran que es una herejía, y le suena bien lo que dice Sabelio. Vean qué interesante, o sea, Sabelio llega y le plantea que dice, no, mire, Cristo es Dios, y entonces le suena bien el argumento, y lo trata de usar para combatir a los adopcionistas. Pero de ahí también varios miembros de la iglesia se dan cuenta que lo que está planteando Sabelio también es una herejía. O sea, Cristo es Dios, pero no es que es solo una cara, un modo, digamos, de Dios, como le estaba planteando Sabelio. Entonces también empiezan a ver que lo que está predicando Sabelio es una herejía. Digamos que hasta ese momento Sabelio solamente había planteado el tema del Padre y el Hijo, pero también empieza a plantear el tema de qué pasa con el Espíritu Santo, que esto es bien importante también. ¿Por qué? Porque recuerden que los testigos de Jehová y varias de estas sectas van a decir que la Trinidad es una invención de la iglesia, posterior. O sea, posterior a todo eso. Aquí estamos hablando del 190, estamos hablando del 200 algo, y todos ellos van a decir que el cristianismo inventó el concepto de la Trinidad. Pero vean que Sabelio es llevado a dar una opinión con respecto al Espíritu Santo. Si el concepto de la Trinidad no hubiera sido un concepto ortodoxo, ya que la iglesia manejaba desde este tiempo, ¿por qué Sabelio se tenía que pronunciar sobre el Espíritu Santo? ¿Me entienden? Entonces, por eso Sabelio va a decir lo siguiente. Dice, después de la ascensión de Cristo, según Sabelio, el Espíritu Santo es la única persona divina que va a moverse acá en la iglesia. Eso a partir del día de Pentecostés. Y es como el Espíritu que se nos revela hoy. Eventualmente llegará el momento en que este modo de revelación también sea innecesario. Y Dios va a volver a ser simplemente un Dios. Entonces, ellos lo que dicen los sabelianos, o Sabelio en este caso, es que Dios necesitó revelarse en diferentes modos dependiendo del momento que estaba viviendo la humanidad. Entonces, en la creación y todo es Dios Padre. Cuando Cristo se encarna se revela como el Hijo, y ahora que está después de la ascensión es el Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Las revelaciones del Padre y del Hijo, según Sabelio, pertenecían al pasado, y la iglesia ahora es la iglesia del Espíritu, y después del final de la era solo existiría Dios, que no sería ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Su enseñanza fue condenada por esta razón por la iglesia, que entendió que ataca los fundamentos mismos del cristianismo.
Ok, hasta aquí un poquito de historia. Ahora entremos a ver ya propiamente el error en que cae el modalismo. Los modalistas insisten con frecuencia que su comprensión de la Trinidad es la forma sencilla de leer los textos. Ellos dicen, vean, si usted lee la Biblia en una forma sencilla, en una forma natural, usted va a llegar al convencimiento del modalismo. O sea, que no hay que complicarse pensando, sino que léalo en forma sencilla y usted va a llegar a entender que esto es lo que es la verdad bíblica. En pocas palabras, la raíz del error de los modalistas está en la insistencia de que la naturaleza divina debe ser básicamente comprensible por la razón humana. Ese es el gran problema que tiene, que cree que la razón humana tiene que ser capaz de comprender lo que está leyendo acá de la palabra de Dios. Es solo para poner un ejemplo. Recuerden lo que en algún momento les dije acerca de los liberales, los teólogos liberales que no creen en los milagros de Jesús. ¿Se acuerdan que en algún punto les conté que por ejemplo, la alimentación de los 5,000, ellos no pueden entender que Jesús con un poco de panes y unos pescados alimentó a 5,000 personas, a más de 5,000 personas? Pero entonces ellos dicen que lo que realmente pasó es que Jesús, donde hizo eso, donde tomó esos panes y esos peces de este niño, motivó a los demás, que habían traído sus cosas para esa reunión y no habían querido sacarlas, y que en ese momento sus corazones se vieron enternecidos, digámoslo así, y sacaron y entonces compartieron. Que ese fue el milagro que sucedió, para poder entender según ellos racionalmente lo que pasó con ese milagro. Que Jesús no fue que caminó sobre el agua, sino que él predicaba en la orillita. Entonces la gente que estaba, ¿verdad?, ahí lo veía como que estaba en el agua, pero no es que él caminó literalmente sobre el agua. Que Jesús no es que resucitó, sino que como el concepto de él y el amor hacia él quedó vivo en el corazón de los apóstoles, eso es como que Jesús todavía viva, ¿verdad? Y esa fue la resurrección. Entonces, eso, cuando tratamos de racionalizar estas cosas, podemos caer en herejías tan terribles como esas. Eso es lo que está pasando con los modalistas. Reaccionando exageradamente a la insistencia gnóstica de que Dios era absolutamente desconocido e incognoscible, los modalistas terminan con un Dios que es completamente comprensible para el hombre. Entonces, los gnósticos decían, no se puede comprender a Dios. Pero los modalistas dicen, no, mire, yo tengo un Dios que lo entiendo perfectamente. O sea, todo lo entiendo, no hay nada oculto. No hay nada que mi mente no pueda entender. Y por lo tanto, en realidad es un Dios que es menos que un hombre. De hecho, no hay nada misterioso en la deidad sabeliana. Y a diferencia del Dios de la Biblia, sus pensamientos son como nuestros pensamientos. Y sus caminos son como nuestros caminos, que es todo lo contrario que dice la palabra de Dios. No necesitamos que la Biblia nos diga cómo es Él y ya que Él es como nosotros. Un teólogo, B.B. Warfield, que es un teólogo presbiteriano, dice lo siguiente con respecto a la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es puramente una doctrina revelada. Es decir, encarna una verdad que nunca ha sido descubierta y es inencontrable por la razón natural. O sea, el ser humano por su razón natural no va a llegar a entender a descubrir, digámoslo así, la Trinidad. Con toda su búsqueda, el hombre nunca ha sido capaz de descubrir por sí mismo las cosas más profundas de Dios. El modalismo necesita negar eso y por lo tanto no hace justicia a toda la revelación bíblica. Recordemos que es en este libro donde tenemos la revelación de Dios, lo que Él mismo nos ha dado a entender y a conocer acerca de Él. Pero aún, mis hermanos, entendiendo todo esto, leyendo todo lo que está en la palabra de Dios, nosotros no conocemos la totalidad de Dios. O sea, nuestro Dios es infinitamente, va más allá de todo lo que podríamos tan siquiera tener de la palabra de Dios, pero esto es lo que a Él le ha placido, darnos a conocer de Él. Lo encontramos en su palabra. Él ahí se nos ha revelado. Inclusive los que no han tenido acceso a la palabra de Dios porque no han querido, porque hoy por hoy hay Biblias por todo lado, los ateos, por ejemplo, que no quieren nada con la Biblia, dice que no van a tener excusa, porque aún la misma naturaleza nos revela que aquí está Dios, que hay un Dios creador de todo esto que vemos. Las obras de su providencia también.
Esto no quiere decir, vamos a ver, que los modalistas no intentan apelar a la Biblia para respaldar sus errores. Porque de estas iglesias que están hoy en día, según ellos, toman de la Biblia las bases para supuestamente mantener su teología distorsionada. Hay un dicho aquí que me llamó mucho la atención, que es: todo hereje tiene su texto. Todo hereje tiene su texto. O sea, entonces, busque usted las herejías y cada uno tiene un texto ahí que agarra para poder apoyarse para su herejía. Los modalistas no son una excepción. Ellos van a apelar a textos como Juan 10:30. Los que quieran apuntar, Juan 10:30, ahí Jesús dice: yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Entonces dice, mire, ahí está. Es el mismo. Entonces, yo y el Padre, uno somos. Entonces, eso es que allá decía que era Padre, ahora es el Hijo. Textos como Juan 14:9, que en la parte que Cristo dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese es otro de los textos, digamos, que ellos utilizan para justificar su posición teológica. Asumiendo el unitarianismo, o sea, el que Dios es uno, se pueden leer estos versículos o parte de ellos diciendo que el Padre y el Hijo son la misma persona en diferentes modos. Pero eso solo es posible cuando se leen de forma aislada. Vean que hay un error terrible, mis hermanos, y es agarrar un versículo y a partir de un solo versículo o parte de él, empezar a hacer teología, sin tomar el consejo completo de la palabra de Dios, fuera de contexto y aparte del consejo completo de la revelación bíblica. Sin embargo, si permitimos que toda la Biblia hable, no vamos a caer en tal error. Los modalistas dan mucha importancia a los textos que hablan de la singularidad de Dios. Por ejemplo, un señor que se llamaba Noeto, de la ciudad de Esmirna, quien enseñó modalismo a finales del siglo II, citó textos como Éxodo 3:6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 20:3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. E Isaías 43:11, que dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces ellos, aquí nada más quiero hacer un paréntesis, mis hermanos, para dejar claro algo de que la doctrina ortodoxa de la iglesia no es triteísta. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros no creemos en tres dioses, ¿verdad? No creemos en tres dioses separados. Nosotros creemos en un solo Dios, no en tres dioses. Pero los modalistas, y de hecho cualquier otra persona que asuma el unitarianismo, o sea, musulmanes, los mismos testigos de Jehová, caen constantemente en el error de argumentar a favor del monoteísmo como si fuera un argumento en contra de la Trinidad. Entonces dice, mire, la Biblia es monoteísta. Y entonces ellos sacan los pasajes fuertes que afirman el monoteísmo, o sea, que Dios es uno, como dice la palabra de Dios, para atacar supuestamente la doctrina de la Trinidad. Al argumentar en contra de la Trinidad, el modalismo se enfrenta a problemas insuperables al toparse realidades como las siguientes que vamos a ver ahorita en el Nuevo Testamento. Entonces, tengan en mente la posición de ellos, de que es un solo Dios con tres máscaras o tres modos, dependiendo del momento histórico en que se encuentre. Entonces, saqué las siguientes preguntas para que podamos analizarlo a partir de ahí. ¿Cómo puede explicarse el hecho de que Jesús acudía constantemente a su Padre en oración? O sea, ¿cómo explicaría un modalista que Cristo, cada vez que terminaba de exponer la palabra, que hacía algún milagro, él llegaba y apartaba un momento para retirarse a orar, a hablar con su Padre? En el momento de que viene ya la crucifixión y va a caer la ira del Padre sobre él, saca un momento para orar en Getsemaní y clamar al Padre, diciéndole que si es posible que pase de él esta copa, pero que no se haga su voluntad sino la de él. ¿Cómo podría un modalista explicar esto? Sería entonces una actuación de Jesús. Está Jesús actuando ahí para que vean, porque entonces estaría hablando consigo mismo. Si es un solo Dios que actúa en diferentes modos, entonces ¿con quién está hablando? Sabelio y otros después de él han tratado de responder la pregunta diciendo que Jesús humano estaba orando con la naturaleza divina. Oigan, vean lo que decía Sabelio. Pero entonces la idea de la identidad del Padre y del Hijo, entonces ya se les empieza a caer, ¿verdad? Si tenemos un Jesús humano hablando con una parte de la naturaleza divina, entonces ¿dónde cae lo que ellos hablan de la identidad? Y se quedan con un hombre y Dios cooperando,
lo que por supuesto es abandonar la deidad de Cristo. Otra pregunta, ¿dónde dejamos el contenido de esas oraciones? Jesús oraba, ya eso es una realidad, pero ahora si analizamos el contenido de esas oraciones, ¿cómo podría responderse a la luz de la posición modalista? Vean lo que dice Juan 17:5. Juan 17:5 dice lo siguiente: ahora pues, Padre, hablando con su Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Repito, vean lo que está orando Cristo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este es un problema insuperable para todo modalista, aún para el más ingenuo de los modalistas, así también para el más sofisticado. ¿Por qué? Porque el modalista que sostiene que el Padre y el Hijo son la misma persona, se encuentra frente al Hijo orando con el Padre. Y el modalista más sofisticado se va a encontrar a la persona humana, de la que cree que llegó a existir en el tiempo, hablando de la gloria que tuvo con el Padre. O sea, si entonces si él cree que es la parte humana hablando con la parte divina, entonces, ¿por qué está diciendo glorifícame con la gloria que tuve antes que el mundo fuera? ¿Cómo interpretar ese contenido de ese pasaje? Otra pared contra la que chocan, digamos, los modalistas, es el tema del bautismo de Jesús. ¿Verdad? Si vemos el bautismo de Jesús, vamos a Marcos 1:9, podemos ir un momentito y vemos esos versículos. Marcos 1, del 9 al 11. Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu, ojo, tenemos a Jesús siendo bautizado, ¿verdad? Luego de que es bautizado, se abren los cielos, él ve, y dice que desciende el Espíritu como paloma. Ve el Espíritu que descendía sobre él. Estamos en Marcos 1. Vamos a ver. Sí, puse mal la cita. Sí, no, Marcos 1, del 9 al 11, sí. Estamos bien. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego que subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué raro, tres modos del mismo, interviniendo los tres. Por un momento está Jesús en el agua, después entonces viene como descendiendo como espíritu, y después la voz del cielo diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es un pasaje con el que pegan contra pared. Entonces los actuales promotores de esto dicen que como Dios es omnipresente, puede estar en los tres al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces esa es una explicación que no tiene ningún sentido. Ahí tenemos a las tres personas de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ese pasaje, ahí expresados. Cristo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo sobre él, y el Padre en el cielo diciendo: tú eres mi Hijo amado. La cruz también ha sido un pasaje terrible para el modalismo. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz? Vean un pasaje como Hebreos 9:14. Hebreos 9, y ahorita vamos a ver otro en Hebreos 7 también. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, ojo, ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. ¿A quién? A Dios. Ahí tenemos a los tres.
Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Para el modalista este es un lenguaje imposible, o sea, no logra conciliarlo. Pero este es el lenguaje de la palabra de Dios. Este es el lenguaje de la Biblia. Tal y como dije hace unos minutos, los modalistas afirman que Dios, después de la ascensión, está ahorita presente aquí en la iglesia, bajo el modo de ¿qué? Del Espíritu Santo. O sea, no hay Padre, no hay Hijo, actualmente es el Espíritu Santo, es el que está en este momento. Y es como se revela hoy. Si eso fuera verdad, ¿cómo vamos a explicar Hebreos 7, 22 al 25? Hebreos 7, 22 al 25. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, o sea, los sacerdotes humanos llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Los sacerdotes venían, ejercían el sacerdocio y llegaban a cierta edad, ya no lo podían ejercer, tenían que ser sustituidos por otros. Estos morían, venían más, y así era. Eran muchos, ¿por qué? Porque por la muerte tenían que ser sustituidos. Dice, mas por cuanto permanece para siempre. O sea, Cristo es un sacerdote que permanece para siempre. Tiene un sacerdocio que dice inmutable. Un sacerdocio que no cambia. Dice, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan. ¿A quién? A Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces vean qué contradicción más terrible. Si el Espíritu Santo está aquí con la iglesia, ¿quién está intercediendo entonces? ¿Y ante quién está intercediendo? ¿Me entienden? Si es el Espíritu Santo que está aquí, de ahí no hay Padre. Y aquí dice que está intercediendo ante el Padre, que se están acercando al Padre. Y tenemos un sumo sacerdote cuyo sacerdocio es inmutable, que está intercediendo perpetuamente por los que él salva. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Me entienden? Vean cómo se cae algo tan terrible como el modalismo. Por querer nosotros racionalizar. Como no hay forma de que yo humanamente me explique cómo es la Trinidad, entonces mejor me busco algo más facilito. Así es como pasa en todas las herejías. Como no hay forma que yo pueda entender que hay un castigo eterno, mejor no hay infierno. Más sencillo. Entonces, ¿para qué me complico que haya infierno si yo no entiendo cómo puede ser eso? ¿Qué dice nuestra confesión de fe con respecto a la Trinidad? Como siempre les recuerdo, estemos revisando nuestra confesión de fe para constantemente estar firmes en qué creemos nosotros. Lean los pasajes que se ponen ahí de apoyo a cada uno de los párrafos de la confesión. La Confesión de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 2 que se denomina de Dios y de la Santa Trinidad, específicamente en el párrafo 3, va a decir lo siguiente. En este ser divino, hablando de Dios, e infinito, hay 3 subsistencias. El Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. De una sustancia, un poder y una eternidad. Teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a Dios. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Y ojo esto que la confesión deja ahí como ese cierre de este párrafo y del tema de la Trinidad. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Este modalismo es un ataque terrible a la doctrina de la Trinidad. Por eso es una herejía. Por eso es una herejía.
Dicha doctrina de la Trinidad, repito, es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Como les dije, mis hermanos, hoy por hoy esta doctrina del modalismo persiste. O sea, hay iglesias que hoy predican que Dios es un Dios que se presenta en diferentes modos, dependiendo de la circunstancia en que se encuentre. El supuesto atractivo del modalismo era que proporcionaba un modelo fácilmente comprensible de la deidad. Como resultado, el modalismo continúa siendo un problema de la iglesia hoy en día. La forma más influyente del modalismo hoy en día es conocida como iglesias pentecostales de la unicidad. No sé cuántos han conocido alguna de estas iglesias. Aquí en Costa Rica hay iglesias pentecostales de la unicidad, o los que se les conoce como Solo Jesús también. La iglesia de Solo Jesús. Esta es una forma, nada más aquí para que tengan ahí un apunte de cómo surgen estas iglesias. Es una forma particular del pentecostalismo que tuvo sus inicios en una reunión en Los Ángeles o cerca de Los Ángeles en el año 1913. 1913 hay un predicador de apellido McAllister que predica un sermón en el que él dice que el bautismo debía ser únicamente en el nombre de Jesús. O sea, entonces la predicación que él da dice, mire, aquí se está bautizando mal porque aquí se está bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando en realidad el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús, nada más. Esa es la predicación que da. Hay otro predicador que está ahí, John Shepp, si así se pronuncia, y dice que es también un predicador pentecostal. Él se ve impactado con aquel mensaje, o sea, le llama muchísimo la atención, se impacta con ese mensaje, y él tiene entonces una revelación mística. Entonces con aquel mensaje entonces ya viene una revelación mística, donde él va a decir que tenemos que rechazar la Trinidad por una visión modalista. La idea se propagó entre las iglesias de las asambleas de Dios, y aquellos que la enseñaban al final fueron expulsados de la denominación. Las asambleas de Dios dicen, no, mire, esto está mal, esto es una herejía, no podemos permitir esto en el seno de la congregación o de la asociación, digamos, de ellos, de la denominación, y en 1916 los expulsan de las asambleas de Dios. Aunque son expulsados, esta corriente pentecostal aún continúa prosperando. O sea, tenemos bastantes iglesias, en Estados Unidos hay un montón de iglesias de estas, de la unicidad. Solo como un paréntesis también, debemos prestar mucha atención, esto me llamó mucho la atención porque un autor que estaba leyendo sobre este tema decía que si uno se pone a ver, este error modalista surge de pequeños detalles, ¿verdad? Pequeños descuidos. Entonces, alguien que creyó que en un momento estaba luchando en contra de una herejía, de que Dios era inconocible, de que Dios no se podía conocer, termina cayendo en el extremo siguiente. Entonces él decía que como creyentes tenemos que estar constantemente procurando afinar nuestra teología. ¿Y a qué se refería con esto? Entonces él ponía un ejemplo de que, por ejemplo, en cultos de oración, subía a alguien y empezaba a orar, y entonces se está orando al Padre, ¿verdad? Estamos hablando con nuestro Padre. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo también intercede por nosotros, ¿verdad? En esta oración. Pero dice que estamos hablando con el Padre, y de un pronto a otro, la persona que está orando, está dirigiendo la oración, dice, y gracias por morir en la cruz por nosotros. Entonces dice, qué raro, pero ahí estaba hablando con el Padre. Y el Padre no es el que muere en la cruz. Entonces dice que eso puede causar confusión dentro de la iglesia. Porque si ustedes ven, eso es lo que dice el patripacionismo. O sea, es el Padre padeciendo en la cruz del Calvario. Entonces tener ese cuidado también de estarnos exhortando. No es cierto, o sea, vamos a ver, no es que esa persona que oró de esa forma es un modalista, o sea, pero es un error doctrinal orar de esa forma. Entonces tener ese cuidado. Entonces vamos a ver, ¿qué aprendemos con un tema como este de la herejía que estamos viendo hoy? Aprendemos de la herejía modalista la importancia de confesar la enseñanza completa de la Biblia.
el consejo completo de la palabra de Dios. No podemos andar por la vida aferrados a un solo versículo o a lo que me dice solo este parrafito. Tenemos que tomar el consejo completo de la palabra de Dios. ¿Cómo se nos revela Dios en la palabra de Él? ¿Qué pasó con Marción? No le gustó cómo se veía el Dios, cómo se revelaba Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hago? Lo quito mejor. Porque no me gusta, no calza con mi Dios. No calza con mi idea de Dios. Entonces tengo que quitarlo. Entonces ahí me estoy fabricando un Dios a mi imagen y semejanza. Si yo tomo la palabra de Dios completa, si estamos constantemente con unas buenas disciplinas espirituales, leyéndonos constantemente la palabra de Dios de pasta a pasta, cada día vamos a ir entendiendo más cómo se nos revela Dios en su palabra. Vamos a estar viendo que, sí, cierto, Dios es amor y mostró montones de misericordia aún en el Antiguo Testamento, pero también es un Dios que impartía su juicio, un Dios que se airaba y siente ira aún todos los días contra el pecador hoy. Y tenemos a un Cordero que predicó amor, claro, que sacrificó su vida al ser enviado por el Padre a morir por los pecadores, pero también tenemos a un Cordero que nos dice que vendrá en su ira y la ira del Cordero será terrible. Entonces, ¿qué pasa? Hay partes que me gustan y partes que no me gustan. Eso es lo que pasa también con las posiciones teológicas. Por ejemplo, desviándome un poquitito del tema, el tema de la elección, el tema de la predestinación, doctrina que tenemos que manejar con muchísima sabiduría para que cada día más bien produzca en nosotros mucha humildad, lejos de debate. Pero ¿qué pasa con algunos cuando llegan a Romanos 9? No les gusta. Quieren entender que ahí está hablando de naciones, que no está hablando de personas. Cuando dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Tengo que entender que son naciones porque no calza con mi entendimiento. Es más, escuchaba a un expositor bíblico, un hombre a quien Dios ha dotado de mucha sabiduría, James White, que él decía que una vez que le tocó dar una exposición acerca de Romanos 9, en una universidad, solo leyó el pasaje, o sea, nada más leyó el capítulo, sin comentar en algún momento, solo comenzando, y alguien se paró y se fue de la exposición, solo por la lectura. Y otra persona le dijo, mire, es que sí, ahí me suena como que eso habla de predestinación, pero como yo no creo en eso, mejor lo que hago es que eso no le doy énfasis. No, mis hermanos, la Biblia no la podemos leer así. Nosotros no podemos agarrar solo las partes que me gustan y las que no me gustan, no. Y entonces un versículo que yo creo que dice lo que dice, entonces ese lo agarro y digo, aquí está, esta es mi teología, este es el Dios en el que yo creo. Yo y el Padre uno somos, digo Jesús, ahí está, son uno. Entonces es el mismo, es un modo del mismo Dios. Y todo lo demás que vimos, Cristo bautizándose, el Espíritu Santo descendiendo y el Padre diciendo, este es mi Hijo amado, ¿cómo lo explicamos? O Cristo diciéndole al Padre que le dé la gloria, que Él quiere tener esa gloria que tenía desde antes de la fundación, cuando estaba con el Padre. Cuando tenemos al Espíritu Santo enfocado en la palabra de Dios, que se nos dice que solo Él conoce la mente de Dios, y ninguno de nosotros jamás podría llegar a un nivel de conocimiento como ese. ¿Cómo conciliamos eso? Debemos someternos a las Escrituras, no obligarlas a ponerse a nuestras camisas de fuerzas racionales. O sea, nosotros tenemos que someternos a lo que dice la palabra de Dios. No convertir yo la palabra de Dios en lo que yo creo. La palabra de Dios tiene que decir esto porque esto es lo que yo creo. No, yo tengo que creer lo que la palabra de Dios me dice. Ese es el orden. La Biblia, toda la Biblia debe guiar nuestros pensamientos, ya que esta bendita revelación en su consejo completo anula cualquier posibilidad de que podamos negar la Trinidad. Si no podemos comprenderlo todo con nuestra mente, recordemos que Dios es infinitamente más grande que nosotros. O sea, hay cosas, mis hermanos, que usted nada más va a tener que caer de rodillas. Es más, póngase a pensar esto. ¿Por qué el Señor lo salvó? ¿Cómo puede usted explicar eso? Siendo un pecador como es usted o siendo un pecador como soy yo, ¿por qué me salvó? Solo por su infinita gracia, solo por su infinita misericordia. ¿Podemos comprenderla? Probablemente no, pero podemos caer de rodillas y darle infinitas gracias a Él de que Él nos salvó.
Pero entonces el ser humano no puede entender eso, o sea, no puede entender que sea por gracia. No puede, o sea, tiene que haber algo. O sea, tiene que ser, yo tengo que ser diferente al que está enfrente, porque entonces, ¿por qué a mí sí y al otro no? Entonces tengo que buscarme algo para que mi razón quede tranquila. Y entonces yo tengo que pensar que por lo menos un poquito yo puse de mi parte. Que por lo menos yo me dispuse en el corazón, yo quise buscar a Dios. Cuando la palabra de Dios dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, el Señor me dio vida. ¿Por qué? Porque a Él le plació. Pero entonces cuando racionalizamos, cuando entendemos, cuando tratamos de que esto calce con mi razón, es cuando distorsionamos el consejo bendito. Finalizo, mis hermanos, les leo nada más esto. La Biblia, toda la Biblia debe guiar nuestros pensamientos, ya que esta bendita revelación en su consejo completo anula cualquier posibilidad de que podamos negar la Trinidad. Si no podemos comprenderlo todo con nuestra mente, recordemos que Dios es infinitamente más grande que nosotros. Esa grandeza, mis hermanos, la quiero reflejar leyendo Romanos 11, 33 al 36, y con esto finalizamos la clase de hoy. Romanos 11, 33 al 36 dice, Romanos 11, 33, 36, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Llega Pablo y termina de explicar el Evangelio a los romanos, de explicar cómo es que el Dios Todopoderoso salva a pecadores, de cómo Él tuvo misericordia de su pueblo. Y dijo, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Termina Pablo de explicar ese mensaje del Evangelio y lo único que él puede decir es, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, nosotros no podemos, mis hermanos, llegar a entender eso. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te pido que continúes teniendo misericordia de nosotros, Padre. Ayúdanos a aferrarnos al consejo completo de tu palabra, Señor. Que en aquellos puntos que no entendamos, sea tu gracia, sea tu bondad, Señor, las que nos permita seguir adelante, aferrándonos a tu palabra, siendo agradecidos, Señor, porque nuestras mentes finitas jamás van a poder captar lo infinito, Señor, de tu sabiduría. Gracias, Padre bendito, por haber mandado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre bendito, por dotarnos del Espíritu Santo hoy, para que esté en nuestros corazones y que esté guiando también los destinos de la iglesia. Gracias, Padre, porque creemos tu palabra y queremos aferrarnos lo más posiblemente a ella, Señor. Que la honra y la gloria sean únicamente para ti. Y gracias, Señor, por exhortarnos día con día. Amén.